Hola nuevamente a otro video de Entre mi casa y el lab. En esta oportunidad, como se darán cuenta, no salen nuestras caras porque simplemente nuestra casa está pasando unos ligeros cambios en la actualidad, tratando de mover la cama del cuarto a la sala para darle un poco de privacidad a Santiago y un poco de sueño a sus padres. Tampoco está Fátima, está trabajando. En este momento me encuentro solo. Sí, me he tomado un poco de tiempo libre para poder grabar este video, entre otras cosas. Pero sin más, este es otro paso más, uno de los últimos pasos para poder pasar la aplicación, para poder tener mi propio laboratorio en Estados Unidos en general, o en Europa, quién lo sabe. Nadie lo sabe, pero ya estamos llegando a una decisión final, afortunadamente. En esta oportunidad vamos a excavar un poco más acerca de qué pasa durante las entrevistas. Particularmente vamos a hablar de dos temas en específico. Uno, el seminario o seminar, que es una presentación de PowerPoint, ya detallaré esto un poco más adelante. Y lo segundo es el Chalk Talk, o básicamente hacer tu pizarra para hablar sobre tu propuesta de investigación. Y sin más, los dejo con el video. Y no se olviden de suscribirse si es que desean al canal y de compartir este contenido con quien ustedes crean que le es relevante. Empecemos. Ok, entonces, como les mencioné, son dos cosas que pasan dentro de las entrevistas. El primer día, el foco principal está en el seminario. ¿Qué es esto? Pues es una charla que dura aproximadamente 40 minutos con 20 minutos de preguntas. A veces un poco más, nunca un poco menos. Por lo menos para el lado americano ha sido así. Cuando tuve mis entrevistas en Suiza fue un poco distinto. Creo que eso lo puedo contestar o puedo abarcar eso más adelante en otro video. Por ahora, el camino estándar, que es un seminario de 40 minutos con 20 minutos de pregunta. Entonces, a diferencia de una charla que pueden dar en ciencia, que es bastante técnica, tiene que ver mucho con la metodología, mucho con la interpretación de la data, etc. Ustedes lo que quieren hacer en un seminario que tiene como enfoque tratar de conseguirles una plaza o un cupo para ser parte de algún departamento de investigación y tener su propio laboratorio, lo que ustedes tienen que dar a ver es que tienen una historia que han ido tallando a lo largo de su carrera científica. Puede que empiece en el PhD, puede que empiece en su postdoc, depende de la historia de cada uno. En mi caso, mi historia empezó con el PhD, la uní siguiendo con mi investigación como postdoc, y pues esa es la historia que traté de vender, cómo ambas fases de mi entrenamiento se unieron para poder dar vida, digamos, a mi idea original, para poder desarrollarla como tema de investigación en los siguientes 3 a 5 años, y la cual pueda generar muchas más ideas a partir de ese entonces con la gente que reclute en mi laboratorio. Bien, no voy a ir mucho en detalle acerca de ese seminario, les voy a dar solamente algunos comentarios sobre lo que hice yo, pero este es casi al 90% la presentación que di en todas mis entrevistas. Entonces, como pueden ver acá en mi presentación de título, no puse nada relacionado a la universidad a la cual yo estaba presentando. Lo mantuve bastante estándar, solamente puse mi título. Hablo acerca de principalmente de mi investigación actual y ligeramente pasada. Y me enfoco poco en lo que es mi investigación o mi programa de investigación a futuro, porque para eso es la siguiente parte de la entrevista, que es el Chalk Talk, que detallaré un poco más adelante. Pongo mi nombre, mi posición, en qué laboratorio estoy y en qué centro estoy, ¿no? En mi caso, Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Este tipo de presentación lo pueden hacer de distintas maneras. Pueden hacerlo súper serio, súper formal, o pueden hacerlo un poco más para que demuestren la personalidad que tienen ustedes. Yo le pongo bastante cartoon a todo y trato de poner la menor cantidad de data y tratar de poner más que todo animaciones, y tratar de narrar lo que yo voy haciendo, lo que yo he hecho. Bien, entonces empiezo dando contexto. ¿Cuál es la enfermedad que principalmente he estado estudiando? En mi caso es lupus. Hablo acerca de cómo afecta a distintas personas, las manifestaciones, etc. Sigo tratando de entender un poco más cuál es la parte crítica de por qué falta investigación en esta enfermedad, a quién afecta más que no, etc.
Doy bastantes datos epidemiológicos, bla bla bla. Lo animo, lo trato de tener lo más limpio posible, por supuesto. Hablo del componente genético, hablo de los componentes ambientales, lo que se sabe ahora, lo que se sabía hace algunos años cuando empecé a investigar esto. Todos los slides los he enumerado, como pueden ver acá. Por si hay alguna pregunta en específico, simplemente puede decir el número de la diapositiva y yo puedo tener una idea de qué cosa es lo que quieren que haga énfasis, ¿no? Como les dije, bastante cartoons, bastante animación. Este es mi estilo, cada uno tiene un estilo individual. Hablo de por qué esta era la pregunta principal que quería hacer. En ese momento hablé de mi PhD con mi advisor en ese entonces, el profesor Martin Kriegel, por qué me uní a su laboratorio, qué modelos usamos, qué modelos establecimos, cuál fue la data que generamos, y luego un poco más ya a detalle, ¿no? Cómo se previene esta enfermedad en ratones, qué cosas hemos visto. Como pueden ver, muy poca data, bastante gráfico, bastante cartoon. Y es, en promedio, pónganle 1 minuto por diapositiva. Un poco más en algunas, un poco menos en otras. Como pueden ver también en mi presentación, yo no pongo casi nada de texto. No me gusta poner texto en las presentaciones a menos que sea absolutamente necesario. En este caso yo solamente explico la data que hemos tenido. No hablo tanto de qué cosa es esto, qué cosa es cada uno de los parámetros, etcétera, sino qué cosas significan y cómo esto van a dar paso a mi siguiente experimento, etcétera. Bla bla bla, más, un poco más de data, un poco más de explicaciones de qué cosa es lo que ocurre cuando tenemos microbiota, cuando no tenemos. De nuevo, mucho más cartoons para poder hacerlo un poco más animado. Esta data, para poder aclarar un poco, ya fue publicada, pero lo que yo hice para esta presentación y para pulirlo lo más que pude es reformateé absolutamente todo. Estos no son los colores originales, ni la misma calidad, ni la misma orden, el mismo orden, por supuesto. Lo que yo hice fue reorganicé todo, reformateé todo. Tomó bastante trabajo, sí, pero creo que valió la pena porque pude dar a entender de manera mucho más clara mi investigación. Okay. Hablo de lo que hice, las bacterias que me enfoqué, por qué me enfoqué en esa bacteria. De nuevo, mucho más cartoon, mucho más animado. La menor cantidad de data posible, la mayor, de manera más didáctica posibles, ayuda bastante para poder enganchar al público. Porque consideren que cuando ustedes hablan a un seminario, si bien el comité de selección o de reclutamiento para nuevos profesores va a estar ahí, pero sin embargo estamos hablando de 3 a 5 profesores que están encargados de ese comité. El departamento usualmente es mucho más grande, digamos a 30 profesores, y además de eso, esto es una invitación, este seminario es una invitación para toda la universidad, así que estamos hablando que en promedio van a haber 50 personas a más en persona. Muchos de estos casos también ocurren híbridos, o sea, en persona 50, pero muchas más por Zoom, así que tienen que hacer su presentación lo más no general, digámoslo, pero lo menos técnica posible, con conceptos que puedan entender gente que está en ciencia, pero no necesariamente en su área en específico. Claro que de nuevo esto varía de departamento a departamento según la búsqueda a las cuales ustedes estén aplicando. Bien, sigo hablando de esto, hablo en este caso de otro modelo. Se pueden ver acá que cuando hablo de un modelo pongo un tipo de forma en los puntos. Cuando hablo de otro modelo pongo otra forma, pero trato de mantener los colores. Lo trato de ser súper didáctico, súper colorido, ese es mi estilo. Algunos son mucho más formales o mucho más recatados en este aspecto. Depende del gusto de cada uno, no hay nada bueno, no hay nada malo, es lo que me gusta. Y es también una manera para saber si es que la universidad es para ti o si el departamento es para ti, porque si ves que no hay mucha interacción con este contenido, no hay mucha interacción al momento de las preguntas, o si simplemente no hay un engagement, que es lo que tú quieres cuando hagas tu charla, que todo el mundo preste atención y que esté motivado, pues puedes darte cuenta que según tu personalidad, que el departamento al cual estás presentando simplemente no sea para ti. Así que es un buen filtro que yo he tomado, que yo he utilizado. De nuevo, bastantes animaciones. Acá es todo hablar. Sigo hablando acerca del uso de dieta para modificar esta bacteria, para mejorar el lupus, los parámetros. Acá, como estamos hablando de experimentos ligeramente
parecidos, ya no vuelvo a mostrar la data, simplemente muestro los parámetros que analicé y hablo acerca de los beneficios de esto y el otro. Me voy un poco más al lado de metabolitos bacterianos y cierro esta primera parte de mi investigación, en la cual me he enfocado principalmente en lupus y microbiota y dieta, con un modelo propuesto, ¿no? Esta bacteria, que es la que he identificado, modifica esta célula inmune, pero también se puede modificar esta bacteria con estos metabolitos que aumentan con el uso de dieta. Pero no solamente es esto, ¿no? Acá ya traigo más allá de lo que he investigado en mi artículo principal, sino también como laboratorio. Estas son todas las bacterias que también hemos descubierto y que también a las cuales tengo acceso y que puedo seguir investigando, y que no solamente son este grupo de células que son afectadas, sino también son un gran conjunto de células. Y me enfoco un poco más en linfocitos T. ¿Por qué? Porque ese es mi puente, digamos, para poder unir mi historia de PhD con mi historia de posgrado, porque mi posgrado más que todo me enfoco en linfocitos T. Así que, ¿cómo lo uno? Porque con otras bacterias y con esta misma he demostrado que también podemos modificar la actividad de estos linfocitos. Luego trato de dar un poco más de contexto de cómo, si bien se conoce ligeramente el rol de microbiota con T-cells, microbiota con lupus, casi no hay investigación que une los tres puntos, microbiota, linfocitos T y lupus, y es por eso que me enfocaré en eso yo cuando empiece a estudiar lupus, en el rol de linfocitos T que específicamente reconocen bacterias en el intestino. Y bien, doy un poco más de contexto de cómo ya existe, ya se han descrito y es conocido en el área que hay linfocitos T que son específicos para bacterias, para distintos tipos de bacterias, y que tienen un rol en la enfermedad. Sin embargo, no se conocen cómo estos linfocitos son generados. Y ahí hablo, ¿no? Porque en mi laboratorio, en este caso la profesora Gretchen Dill, que es mi advisor como postdoc en MSK, doy un poco más de contexto de qué cosa es el timo, dónde se ven esta generación de linfocitos T. Hablo un poco acerca de selección positiva, negativa, desarrollo de linfocitos, etcétera, etcétera. Hablo cómo todo está bien descrito para el lado de self-antigens, para evitar autoimmunity. Sin embargo, como no hay nada dicho para el lado de antígenos que no son propios. Y es por eso que me enfoco en la microbiota. Y ahí empiezo la historia que seguí que trabajé en mi postdoc, ¿no? Y si bien acá tengo que aclarar, si bien hay otras historias en las cuales trabajé como postdoc con la profesora Gretchen Dill, pues no las puse en mi presentación porque más que todo iban a complicar un poco el flow de la historia, si es que me dejo dar a entender. Es por eso que elegí simplemente mis dos historias principales. Una, lupus y microbiota, y la otra, microbiota y linfocitos T. Ya que esas dos van a formar la base para mi laboratorio más adelante. Sin embargo, en mi versión escrita, en mi research statement, como les mostré en otros videos anteriores, ahí sí abarqué un poco más acerca de los otros proyectos en los que trabajé, porque también algunos de esos experimentos, algunas de esas conclusiones las uso para mi programa también. Y bien, muestro una data, de nuevo, lo más didáctico posible, la menor cantidad de palabras, pero título descriptivo. Muestro lo que hice, paso a paso, trato de mantener la historia, trato de dar contexto. Si hay algún otro modelo que es interesante, en este ejemplo, estos ratones KickYard33 son súper interesantes para mí porque puedo traquear migración en vivo. Así que los describo cuando doy la presentación, hablo de su utilidad, de cómo es novedoso para usarlo en este estudio y para más adelante. Doy ligeramente un breve resumen de por qué esas células que descubrimos son súper importantes en este proceso, qué pasa cuando se pierden o no. Y luego hablo de las consecuencias de la generación de estas células. Y cierro igual que en la historia anterior con un modelo propuesto. Sin embargo, acá no cierra porque, esto tenemos un preliminar bastante interesante que voy a usar también para mi laboratorio. Y hablo un poco más acerca de eso, súper rápido. Trato de hablar un poco más acerca de lo que hemos descubierto recientemente que no está publicado, pero que se va a publicar muy pronto, con suerte. Con suerte lo vamos a someter muy pronto. Todavía estamos en eso.
Pero hablo de eso, hablo de las cosas interesantes que estamos hablando para generar justamente eso, ¿no? Más engagement, más interest, para volver tu investigación un poco más llamativa, digamos. Ok, y luego cierro muy brevemente con el futuro de mi laboratorio, en qué cosas voy a enfocar. Y hablo primero acerca de qué cosas son los factores que pueden modificar la microbiota, en los cuales yo me puedo enfocar, cuáles son los factores que pueden modificar esta generación de linfocitos T específicos contra microbiota, y qué variables pueden haber, y cómo todos estos factores pueden unirse para dar cabida a nuevos descubrimientos que van a ayudar a mejorar el estilo de vida o probablemente erradicar enfermedades tan complejas, enfermedades autoinmunes tan complejas como es el lupus. Y brevemente, de acá básicamente me baso en lo que es mi research statement escrito y hablo de 3 temas grandes. No me gusta poner a mí aims, porque aims es algo que simplemente vas a pasar en un grant para conseguir financiamiento y se acabó. No, acá más o menos estoy tratando de hablar cosas un poco más amplias que puedan durarme años de investigación. Así que en el primer tema, digamos, trato de ver cómo todo este proceso de generación de linfocitos T específicos para microbiota ocurre en el campus del lupus, cómo modifica uno al otro y qué pasa con los pathobionts, etcétera, etcétera, etcétera. En el siguiente tema hablo un poco más acerca de todos los factores ambientales que pueden modificar la microbiota, generando disbiosis, generando inflamación intestinal y cómo esto puede afectar el lupus. Y termino con un área más digamos más transnacional, que es en lo que yo me quiero enfocar, que es cómo poner todos estos descubrimientos al uso humano, al uso clínico. Y para eso tengo que estudiar muestras de pacientes, ¿no? Comunidades bacterianas, esta presencia de estos linfocitos T específicos contra microbiota, cómo voy a diferenciar, etcétera, etcétera. Si bien se consideran que los temas o el área o el AIM 1 y 2 son los que te van a ayudar a formar tu laboratorio, el tercer AIM suele ser el más arriesgado, es como que el high risk, high reward. En este caso yo creo que es bastante feasible, que se puede hacer, solamente que va a requerir bastante tiempo y colaboraciones con reumatólogos de Perú y el resto del mundo, que no es imposible. Y cierro con eso. Obviamente cierran ustedes agradeciendo a quienes tienen que agradecer, usualmente a su mismo laboratorio en donde se encuentran, que es donde están haciendo su postdoctorado, a cada una de las personas que han colaborado con su investigación. En mi caso yo lo puse con orden de quién me ayudó más, sobre todo en mi última investigación. Agradezco también a colaboradores, a mi laboratorio donde hice el PhD, el Mentoring Committee, o sea, quienes son mis mentores en mi K99, que como les mencioné antes es un fondo que me ayuda a hacer la transición de postdoc a profesor. El instituto, la universidad donde hice toda la investigación, la última investigación sobre todo, y el financiamiento que he tenido. Y de nuevo, a mí me gusta ser bastante informal en este aspecto. Creo que me ha ido bien y creo que me ha ayudado a saber quiénes realmente aceptan esto y quiénes no. Yo puse la foto del laboratorio, puse a Jerry, ahí, a Gran Ratón, porque está presente en todo lo que hago, y pongo la foto de Santiago y Soli para cerrar con broche de oro, digamos, la presentación. Y eso ayuda a que sea un poco más animado, a que la gente entre más en confianza para hacer preguntas, y listo. Y eso es parte del primer día. La mayoría de seminarios son de 10 de la mañana a 11, 11 y cuarto. Algunos seminarios, creo que un par los di de 4 a 5. Abierto para todo el campus. Así que tienen que olvidarse de todo lo que es el pánico escénico para hablar en un podio, etcétera, etcétera. Algunos, la mayoría puede estar simplemente parado en el podio, hablando. Acerca de tu investigación, mostrando el PowerPoint, etc. Otros, como creo que de las 10 entrevistas que tuve, 3 no tenía que estar en un podio, me daban un micrófono y tenía que estar caminando en el ¿cómo se llama esto?
es un podio. Es lo que está al costado del podio, pero delante de todos, ¿no? No estar detrás de nadie. Así que tienen que practicar a ver qué cosas van a hacer con las manos, qué cosas van a hacer con el puntero, etcétera, etcétera. Pero es más que todo eso. Es a medida que más lo hagan, más práctica van a tener, más de memoria se van a saber este seminario. Creo que después de mi segunda, tercera, de la primera a la segunda presentación que tuve, o de la presentación formal, ¿no? O sea, mi segunda entrevista fue como que día y noche, digamos, ¿no? La confianza que tuve en la segunda presentación era como que mucho mayor a la que tuve en la primera. Y ni qué decir las últimas presentaciones, que era como que ya ni siquiera tenías que ver las diapositivas para saber qué cosa vas a decir, puedes mejorar una cosa que otra, etc. En mi caso, sé que muchas personas actualmente, porque lo veo en el laboratorio, lo veo en todos casos, que muchas personas tienen un script, un guión de qué cosa decir por cada diapositiva. Yo no puedo hacer eso, sino me confundo. Así que simplemente lo practico y de ahí improviso bastante. Sin embargo, antes obviamente de siquiera dar su primera presentación formal de esto, sí lo practiqué muchas veces con el laboratorio. Por lo menos 3 veces con mi laboratorio solamente y un par de veces con colaboradores. Así que tiene que haber bastante práctica, bastante fluidez. Y son en esas charlas de práctica que ustedes van a ir puliendo. Pucha, mejor saco esto, mejor meto lo otro. ¿Sabes qué? Saca esta data que es mucho, saca esta otra, mete más cartoons, cambia el orden, etcétera. Es una historia. Es la historia que ustedes van a contar. Así que es totalmente... depende de ustedes qué cosa es lo que va a pasar, qué cosa es lo que va a contar su historia. Y bien, así que después de este PowerPoint, ustedes van a tener un montón de entrevistas más, como ya les dije en el video anterior, o sea, un montón de one-on-one con profesores. Van a hablar algunos de ellos sobre su presentación, algunos no, etcétera, no importa. Pero ya ustedes dieron a conocer qué cosa es lo que han hecho y qué cosa es lo que quieren hacer muy brevemente. Sobre las preguntas. Después de la primera, segunda charla que van a dar, se van a dar cuenta ustedes que muchas de las preguntas, digamos un 75% de las preguntas, se van a repetir bastante. Porque son las mismas dudas que tienen todos, son los mismos intereses, las mismas ganas de saber qué cosa está pasando. Así que es mucho más fácil, a medida que más lo hacen, saber cómo responder. Porque si bien no todas las preguntas, la mitad de las preguntas que me hacen tienen respuestas, pues pueden saber ustedes qué cosa es lo que... el mejor tipo de respuestas que va a generar una mejor aceptación, ¿no? No puedes decir simplemente, ¿sabes qué? No sé. No puedes. Por más que no sepas, tienes que decir, ¿sabes qué? Sí, pasa esto. Lo más probable es que ocurra esto por esto, pero por ahora estamos investigando para saber cuál es el mecanismo real o cuáles son los resultados que realmente van a tomar lugar. Así que mientras más lo hagan, mucho mejor van a ser las respuestas. Afortunadamente en mi caso nunca hubo un público como que muerto que no tuvo ninguna pregunta, pero sí especialmente una de las primeras entrevistas sí hubieron solamente 3-4 preguntas y se acabó. Así que hay que estar preparados con eso, saber leer el público, saber si hay interés o no hay interés. No siempre va a salir bien las cosas. Por ejemplo, en una de mis entrevistas salió todo hasta las patas porque hubo interrupciones desde la primera, del primer slide, lo cual es bueno. O sea, tienen que estar pendientes o tienen que estar alertas de que puede que pasen una diapositiva y ya empiezan a interrumpirlos, y está bien, es normal. Es más, en un par de universidades pasó eso y ayudó incluso al que fluyera mucho mejor la presentación. Sin embargo, hubo un lugar que la manera como se hacían las preguntas no eran, digamos, para ayudarte, sino se notaba que ya había bastante, ¿cómo se dice esto? Escepticismo en la investigación como tal y en las publicaciones, así que ya desde ya puedes más o menos darte una idea de cuál va a ser el tipo de público, ¿no? Y ya tienes que prepararte mentalmente para eso. Bien, pero ese es el foco del primer día. El segundo día, y esto es para todas las entrevistas que he tenido, el segundo día tú vas a tener tu Chalk Talk. ¿Qué cosa es el Chalk Talk? Pues básicamente es hacer pizarra. Tienes entre 1 hora y hora y media para expandir esas tres diapositivas que les mostré sobre investigación a futuro. Tienen que expandirlas en 1 hora, hora y media. Algunas universidades les permiten tener 15 minutos, media hora antes para preparar su pizarra, y les voy a mostrar ahora
es la única foto que pude rescatar de cómo se veía mi pizarra antes de empezar mi Choctaw. Pero de nuevo, igual con la práctica va a ir mejorando. Para mis primeras 2-3 entrevistas, sí tenía que estar con mi papelito en mano. Yo imprimí mi papel de cómo se iba a ver mi pizarra. Y estaba literalmente calcando, prácticamente viendo, escribiendo. Ya después de eso, ya se acuerdan, no tienen que tener nada a la mano, simplemente escriben su pizarra y van desarrollando cada uno de sus puntos. A mí me gusta tener un esqueleto bastante simple. El título, dividirlo en distintas secciones. Primero dando un resumen de mi investigación de manera muy breve. Luego más o menos tratando de dar el foco, cuál es el tema de mi investigación propuesta, los modelos que voy a usar y lo que sé en la actualidad. Y obviamente cuando ya se sientan todos los profesores que van a atender tu pizarra, pues ya empiezas a hablar y a llenar la pizarra, ¿no? En base a este esqueleto. Algunas universidades no te dan ni un minuto, literalmente, porque justo minutos antes de, usualmente tienes una charla con algún profesor o de repente tienes almuerzo con los estudiantes, así que llegas con las justas. Creo que un par de veces sí, por conversar con algún profesor nos fuimos de la hora y llegué cuando ya estaban todos los profesores en la sala, así que tuve que escribir mientras estaba hablando, lo cual es bastante interesante. No es imposible, pero sí le añade un grado de dificultad bastante obvio. Y bien, como les mencioné, de 0 a media hora para poder preparar su pizarra. Y de nuevo, todo esto es práctica. Yo practiqué la pizarra con la gente de laboratorio y colaboradores por lo menos unas 4 veces, por lo menos. Y esto cambió abundantemente, porque la primera vez que lo practiqué, solamente para desarrollar mi primer tema me demoré 1 hora y cuarto y ni siquiera lo hice bien. Y consideren que ustedes tienen que hablar de sus 3 áreas que van a proponer en esta hora y media. Digamos, yo como lo dividí fue como que un cachito de tiempo para recordarles qué cosas, cuáles fueron los principales descubrimientos de mi investigación en el pasado. También de hablar de mi propuesta, de los modelos, etc. Un poquito de tiempo. La mayoría de tiempo fue al tema 1, digamos media hora. Después 20 minutos al tema 2 y después 10-15 minutos con el tema 3. Y ustedes van a ir viendo según qué tanto interés hay por cada tema, qué tanto tiempo le dan. Sí, no les voy a mentir, esto es mucho más difícil que el seminario, bastante más difícil. ¿Por qué? Porque si bien sí en el seminario los puede interrumpir en cualquier momento, acá las interrupciones y las preguntas no solamente se esperan que pasen, porque va a pasar y va a pasar bastante, sino también que ya tienen otro nivel. Estamos hablando de profesores ya es mucho más cerrado, ya no estamos hablando de 50 más personas, sino estamos hablando de 5 a 15. Creo que la más grande que tuve fue 20 profesores, pero la mayoría son de 10 profesores en promedio, que se sientan en un cuarto mucho más pequeño para hablar contigo, ¿no? Para ver cuál es tu plan, cómo planeas desarrollarlo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus ideas? Si tus ideas tienen sentido, si no tienen sentido. Y te lo van a decir bastante claro, ¿no? Sabes que este modelo no me convence. ¿Qué otros modelos tienes? ¿No? Y para eso tienes que saber toda la literatura, ¿no? Sabes que estos dos modelos del Opus no creo que funcionen en este escenario. ¿Qué otros modelos conoces, no? Tienes que decir, conozco este. Puede funcionar porque esto, puede funcionar porque el otro, o no va a funcionar porque esto, ¿no? Ok, ¿por qué estudias este órgano? ¿Por qué no estudias esto acá, no? Te van a hacer preguntas bastante interesantes. Algunos sobre literatura, sobre cómo, oye, se descubrió esto del timo en este artículo que salió hace 10 años. ¿Por qué no estás considerando esto, no? Y para eso tienes que haber leído bastante, ¿no? O si no te puedes quedar en el aire, si no quedas muy mal. Otros es mucho más sobre tu metodología. ¿Sabes qué? Tú estás diciendo que vas a investigar esta bacteria. ¿Por qué no investigas todas estas bacterias? Mejor haces esto y esto, utilizas esto en vez de esto. Y ahí simplemente empiezas a hacer interacción, ¿no? Feedback. Le digo, ¿sabes qué? Esto es una muy buena idea. Trabajemos en esta técnica. Yo no la conozco por ahora o no la he trabajado antes, pero estoy dispuesto a hacer colaboraciones para poder responder esta y esta pregunta.
pregunta. Pero con lo que sé, con estas otras técnicas, puedo responder esto. Y esa es la idea, ¿no? Que tú recibas feedback de los profesores y que para ellos sea mucho más claro qué es lo que tú planeas hacer. Porque una cosa es hablar sobre lo que tú ya has hecho, y otra muy distinta es discutir sobre todo lo que tú vas a hacer ya manejando tu laboratorio. Y esto es una oportunidad muy interesante porque no conozco otro momento que puedas tener la concentración como que total de profesores de alto calibre que se enfoquen por 1 hora y media en tu trabajo. Eso es como que un feedback que no tiene precio, básicamente. Y eso ha hecho que mi pizarra cambie bastante. Digamos, desde la primera pizarra que presenté en mi primera entrevista a la última, cambié por lo menos 50% de las cosas. No tanto de mis temas de investigación, sino de la manera de cómo hablaba esos temas y de las técnicas que iba a usar para desarrollar esos temas. En cada una de las entrevistas que tuve, por lo menos una cosa cambié. Porque no todos tienen las mismas perspectivas. No todos los programas son de inmunología, en mi caso, ¿no? Hay unos programas que postulé que eran mucho más diversos. Tenían bastante micro, bastante química. Otro era mucho más clínico. Así que cada uno daba un punto de vista distinto, una perspectiva distinta que enriquecía mucho más mi propuesta de investigación o el tema de laboratorio. Así que creo que la 10ª vez que hice la pizarra fue totalmente distinta, fue mucho mejor que la primera vez. No por cómo se hizo, sino por la calidad de la metodología que estaba hablando y la profundidad de los temas que estaba tocando. Y obviamente incluso en la última pizarra que hice hubo bastantes comentarios, hubo una que otra crítica y es entendible. Nunca va a haber una investigación que digamos perfecta, ¿no? Pero es una gran etapa en el proceso de las entrevistas. Mucho más nervioso para esta parte que para el seminario, como les mencioné. Es mucho más intenso. Conozco de casos de gente que ha terminado, se ha ido al baño, se ha encerrado y ha llorado porque les han destrozado su investigación en 5 minutos. Conozco otros casos que en ese momento tú ya ¿sabes qué? Me van a contratar acá o me van a ofrecer el puesto a mí porque la interacción es brutal, les encanta lo que hago y si bien no es perfecto todo, pues hay mucho interés en colaborar, ¿no? ¿Sabes eso? O también puedes entender tú, es un filtro para ti, ¿no? ¿Sabes qué? Hubo interacción, hubo interés, pero no me gusta cómo se maneja este departamento al momento de criticar o de dar críticas constructivas, ¿no? Puede que la mayoría de cosas que escuchas son simplemente críticas destructivas y eso no te va a ayudar en lo absoluto como investigador. Así que también es un filtro para ti. ¿Sabes qué? No creo que por más que me den esta oferta, que acepte esta oferta de este departamento, ¿no? Y caso contrario también. Si las cosas van mal, que puede ir una vez me fue bastante mal y fue la misma vez que para el seminario, pero si va muy mal, simplemente trata de mantener la cabeza en alto y sigue tu tema de investigación, sigue tu propuesta, sigue escribiendo la pizarra, no te derrumbes, termina la 1 hora y media lo mejor parado que puedas, porque si bien no te van a dar la oferta de trabajo y tú lo sabes de antemano, pues igual has conocido gente, has conocido profesores que pueden ser grandes colaboradores a futuro. Y bien, ahora ya conocen un poco más acerca de lo que abarca todo esto de las entrevistas, principalmente sobre estos 2 temas, los más grandes ítems, que es el seminario, tu presentación de tu investigación pasada y cómo eso da pie a tu investigación a futuro, y tu Chalk Talk, que es el debate o la discusión acerca de tu investigación, de tu propuesta de investigación. Espero que les haya gustado este video y creo que vamos a prácticamente cerrar esta saga, esta odisea de videos sobre cómo tener tu propio laboratorio en Estados Unidos con uno de los últimos temas que son negociaciones y toma de decisión. Creo que voy a juntar esos dos en un video. Y voy a mostrar las listas de finales de universidades a las que postulé y cuáles fueron los resultados de cada una. Quizás dando uno que otro punto de vista de cómo me fue en la pre-entrevista o en la entrevista de cada una, lo que me gustó, lo que no me gustó, y hablando un poco más acerca de los números que se pueden negociar en las ofertas de trabajo y qué cosa involucra esto. Muchas gracias por haber visto el video, fue un poco largo pero espero que les sea útil. Chao.